con la República Argentina, con la ciudad de Córdoba y en Argentina, con la licenciada Luciana Galeardo y con el licenciado Matías Ruiz. Un fuerte abrazo. ¿Qué tal, chicos? Hola, Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, y para quienes nos están escuchando también. Buenas tardes, Marco, buenas tardes a todos los oyentes. Quique, desde Massachusetts, muchas gracias a todos por estar ahí. Sé que está haciendo calorcito, ¿no? Bueno, hoy no. venía caluroso y en el día de ayer ya empezó a descender la temperatura y realmente en este momento estamos con buzos, es decir, estamos con chaquetas puestas. Es interesante. Sí, abrigados. Abrigaditos. Fíjate, qué extraño, ¿no? Estamos en verano y más Córdoba, que tiene un clima imperdible. Sí, pero acá hay una franja de temperatura interesante en el verano de las sierras de Córdoba, es decir, la zona de montaña tiene un clima caluroso en verano, mucho más húmedo que hace tiempo atrás, que unos cuantos años atrás, y a la noche, pero históricamente siempre fue así, a partir de las 6, 7 de la tarde, y cuando empieza a bajar el sol, el clima de sierra es que se pone frío, un fresco bastante intenso. Pero hoy estamos de tormenta, así que, bueno, lluvia, frío, un poco de todo. Fíjate. Bueno, chicos, bienvenidos y los dejo hablando de cómo está cotizando el agua en la bolsa, porque esto parece la gente a veces me lo dice, pero es verdad que el agua, bueno, ya parece que la gente se empezó a dar cuenta que sí, es verdad. Acá vemos en los noticieros de la noche, cuando ponen las letritas abajo que van caminando y ponen el agua en la bolsa, qué increíble, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Jugar con lo que nos tocaría por derecho, por ser seres humanos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Os dejo hablando de temas importantes que ustedes tienen ahí en la carpeta. Bueno, Marcos, gracias. Bueno, un poco tiene que ver lo que vamos a charlar hoy. El día, vos mencionabas el tema del agua. Y estuvimos leyendo algunos informes y sobre algunos informes que salieron este último mes a la luz sobre lo que es el agua en relación a su forma sólida, que toma cara de glaciares, tanto sea en los polos como así también lo que pueden ser los glaciares de roca, es decir, aquellos glaciares que se encuentran sobre la constitución montañosa en los diferentes puntos, ¿no?, del globo. Pero en sí, los informes que, digamos, que salieron tienen que ver con un pronóstico no demasiado prometedor y manifiestan algunos números que son alarmantes. Y paralelamente también salió un informe que lo sacaron pocos medios aquí en Argentina sobre, y que va de la mano también con esto que ya vamos a pasar a comentar de los glaciares, que tiene que ver con el calentamiento global y un punto de inflexión, según los pronósticos, de la temperatura que se va a instalar en un periodo, una franja de aquí a 20 o 30 años. Y el estudio fundamentalmente plantea, y que ya vamos a ver por qué tiene que ver con justamente los glaciares y el agua, el estudio plantea sobre la capacidad que van a tener las plantas para absorber justamente las emisiones de dióxido de carbono humano de aquí a 20 o 30 años. Hoy por hoy se plantea que un tercio de esas emisiones
son las que pueden absorber estas plantas. Pero esta cifra puede, o este porcentaje, mejor dicho, puede reducirse a la mitad en 2 décadas, es decir, de aquí a 20 años, justamente por el ritmo actual y el aceleramiento del calentamiento global, tema que ya venimos charlando y que tiene que ver justamente con este modelo extractivista que no solamente está instalado desde el lugar que nosotros hablamos, o siempre mencionás, que estamos en la provincia de Córdoba, que estamos en Argentina, en el centro justamente de la República Argentina, en el cono sur, sino también a nivel planetario. Voy a pasar a contar un poco sobre lo que ya se está dejando colocar, o se está filtrando, o se está haciendo público en algunos medios. Se utilizaron para este estudio que estoy mencionando datos de torres de medición de todos los biomas importantes en el mundo. Y un equipo de científicos identificó un punto crítico de inflexión de la temperatura, más allá del cual la capacidad de las plantas, de los vegetales, para capturar y almacenar el carbono atmosférico en un efecto que nosotros lo mencionamos muchas veces, un efecto acumulativo llamado sumidero de carbono terrestre, va disminuyendo a medida que las plantas, que las temperaturas van aumentando paulatinamente en este marco de lo que es el calentamiento global. Este hallazgo se publicó en la revista, o sea, recientemente yo les menciono, Science Advances, que tiene que ver con justamente avances científicos que los últimos estudios van expresando o mostrando o revelando. Realmente no es demasiado prometedor, y ya lo vamos a ver también reflejado en los estudios que salieron en un espacio que se llama la criósfera y que tiene que ver justamente con los glaciares. A ver, la biosfera terrestre, o sea, la actividad en este caso de lo que vamos a explicar, la actividad de las plantas terrestres y los microbios del suelo, realizan, según lo que este informe manifiesta, gran parte de la respiración de la Tierra. O sea, hacen el intercambio entre dióxido de carbono y lo que necesitamos para la vida, que es el oxígeno. Entonces, todos los ecosistemas del mundo extraen dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, es decir, de esta fotosíntesis que generan los vegetales, y liberan a la atmósfera a través de la respiración de microbios y plantas lo que conocemos como oxígeno, y que nos permite justamente vivir. Durante las últimas décadas, la biosfera generalmente absorbió más carbono del que liberó, es decir, aquello que va mitigando el cambio climático. Pero, según este estudio, a medida que las temperaturas récord, porque sabemos que los últimos años cada vez vienen siendo más complicados en ese sentido, y que continúan estas temperaturas altas, récord como le llaman, extendiéndose por todo el mundo, este proceso en particular es posible que no continúe. Es decir, vamos a tener cada vez más dificultades para que este proceso natural de intercambio de gases a través de la fotosíntesis y la regulación de la temperatura y la oxigenación del planeta sea cada vez más difícil. Entonces, esto también tiene que tener, o va a tener definitivamente, y ya lo está teniendo, y vamos a verlo en también otros estudios que vamos a comentar hoy, una injerencia o una participación directa en el tema de el melting, o sea, este derretimiento de los hielos. La autora principal de este estudio que estamos manifestando, que es investigadora postdoctoral en la Universidad del Norte de Arizona, Catherine Duffy,
notó que hay una fuerte disminución en la fotosíntesis por encima de un umbral en particular de temperatura en casi todos los biomas del mundo, incluso después de eliminar otros efectos como el agua y la luz solar. Y dijo un par de cuestiones que me parecen esenciales, que es, por ejemplo, que la Tierra, mencionó, tiene una fiebre en constante crecimiento, se está comparándola con un cuerpo humano. Y al igual que el cuerpo humano, menciona, sabemos que cada proceso biológico tiene un rango de temperaturas en las que se desempeña de manera óptima y por encima de las cuales la función en particular se deteriora. A ver, esto me hace acordar, y lo hemos mencionado muchas veces, y hay estudios que se realizaron, algo que sucede normalmente en las centrales nucleares. Las centrales nucleares necesitan, por supuesto, para funcionar, espacios donde haya muchísima, o sea, espejos de agua, vamos a ponerlo así, sintetizándolo. O sea, necesitan mucho litraje para mantener refrigerados los sistemas de las centrales nucleares, porque de haber recalentamiento puede haber incidentes, como se llama en la jerga del mundo científico en términos nucleares, y puede generar, ya sabemos, accidentes como Chernobyl, como el de Three Mile Island, como el de Fukushima, etc. ¿Y qué pasa en estos lugares donde, por ejemplo, están estos espejos de agua, donde, sobre todo los que son de circuito cerrado, como lagos o lagunas, etc., donde están estas centrales? Generalmente la temperatura de estos circuitos o de estos contextos de agua, estos medios, elevan su nivel de temperatura, tal vez en 1 grado, en 1,5 grados, en 2 grados. ¿Y qué ocurre? Bueno, generan un terrible desequilibrio donde ya ni los animales ni las plantas, que son acuáticas, que están en ese contexto, esa biodiversidad acuática en particular, se ven terriblemente afectadas y no pueden, como menciona acá esta especialista, permitirle que cada proceso biológico dentro de un rango de temperaturas normales se den. Entonces, en estos espacios es donde empiezan algunas cuestiones a fallar y se genera un absoluto desequilibrio de ese entorno en particular. Bueno, creo que esto que está diciendo este especialista, Duffy, creo que tiene que ver con mencionar particularmente las deficiencias en el equilibrio, porque a veces la gente plantea, bueno, pero ¿qué puede pasar si se aumentan unos grados? Bueno, si se aumentan unos grados puede ocurrir que haya cuestiones que definitivamente, en términos de ciclos biológicos y naturales, queden totalmente relegados, que no existan más, y puede generar directamente una afectación total, absoluta y plena sobre las diferentes formas de vida en los diversos contextos, ambientes, donde la diversidad se va a ver aniquilada tal vez al 100%. ¿Cuáles son los resultados o qué es lo que plantean sobre los resultados de este estudio? Quienes formaron parte de la investigación encontraron que hay picos de temperaturas para la absorción del carbono. A veces en 18 grados para determinados tipos de plantas, a veces en 28 grados. Y que viendo que ya se están superando en la naturaleza, plantean que es grave y que puede haber una afectación concreta. Es decir, que hay muchos biomas que el calentamiento continuo va a hacer que la fotosíntesis vaya disminuyendo y que las tasas de respiración aumenten exponencialmente. Entonces van a inclinar el equilibrio de los ecosistemas desde el sumidero de carbono hasta la fuente de carbono, y van a acelerar aún más el cambio climático. Y, a ver, uno de los coautores de este estudio planteó que hay
que los diferentes tipos de plantas varían en los detalles de las respuestas a la temperatura, pero que en definitiva todas muestran, más allá de estas pequeñas variaciones, disminuciones en la fotosíntesis cuando hace calor. Y ni hablar cuando las temperaturas suben, es decir, cuando hace demasiado calor hay notorias disminuciones de la fotosíntesis. O sea, vamos a vivir de aquí a 20 o 30 años, sobre todo en estos últimos años, con el profundo o el nivel alarmante en el aumento de las temperaturas del planeta, una desoxigenación en definitiva, cosa que es gravísima. Con todo lo que eso implica, ¿no? Que ya lo vamos a charlar a la brevedad. En este momento, según el estudio, menos del 10% de la biosfera terrestre experimenta temperaturas más allá de este máximo fotosintético, de los grados que mencionábamos. Pero la tasa actual de esas emisiones, hasta la mitad de la biosfera terrestre, podría experimentar justamente temperaturas más allá de ese umbral de productividad para mediados de siglo. Estamos 2020, en 20, 30 años, al 2045, 2050, ya vamos a estar viendo esto que mencionamos. Y que algunos de los biomas que son más ricos en carbono del mundo, incluidas las selvas tropicales del Amazonas, del sudeste asiático, del taiga en Rusia, en Canadá, van a ser los primeros en alcanzar el punto de inflexión. Y si uno se pone a pensar, más allá de que el 60% de los sumideros de dióxido de carbono son los océanos, sabemos que, como menciona acá el estudio, en el caso, por ejemplo, de la Amazonía, los niveles de desmonte, recordarás, Marcos, hace un año y un poco que empezamos con vos, y uno de los primeros temas que tratamos fueron los incendios de la Amazonía. Y lo que eso significó y va a significar a futuro. Había 78.000 focos de incendio prendidos en paralelo en el territorio de la Amazonía, con todo lo que implica en pérdida de masa boscosa, con todo lo que implica en términos de contaminación y con todo lo que implica en términos de pérdida de biodiversidad. Entonces, esto que ya está pasando, esto que ya venimos hablando, nuevos estudios que van saliendo, confirman lo peor. Confirman que vamos a estar totalmente desoxigenados, con unos niveles de temperatura que van en aumento y que van a tener consecuencias ambientales que obviamente, si esto queda de aquí a 50 años y es 1/3 de lo que las plantas pueden absorber y se va a reducir a la mitad, nos vamos a estar viendo en situaciones realmente trágicas, porque esto va a tener otras consecuencias en cadena. Pero Diana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Y el ser humano, cómo va a ser para enfrentar esto? En el sentido, ¿cómo vamos a poder vivir a esta situación? Porque si va a haber un calentamiento global, es decir, no es un país, sino va a ser global, nos va a faltar el oxígeno. Imagínate también, todavía no salimos de la pandemia. La pandemia no sabemos cuánto tiempo va a durar, 5, 10 años, no lo sabemos. Así que le vamos a restar 10 y en 40 años nos va a afectar, no nos va... ¿podremos llegar a sobrevivir? Mira, nosotros, Marcos, siempre mencionamos que nuestros pronósticos de sentido común en el marco de venir trabajando en cuestiones socioambientales desde hace tanto tiempo, nos dicen que los pronósticos no son muy prometedores. Es decir, esto nosotros ya lo veníamos hablando con vos. A medida que va pasando el tiempo, con vos, con la gente, me refiero, con este espacio que se generó, que construimos entre todos, y realmente ya lo veníamos mencionando, la situación va a ser cada vez más complicada, pero a ver, los estudios que van saliendo a la luz cada vez confirman lo que nosotros venimos diciendo, es decir, lo único que hacen es darnos la razón respecto de las conjeturas que uno va sacando, de lo que ya viene leyendo y de lo que ya viene trabajando, de lo que ya viene investigando, y obviamente del sentido común de vivenciar, de transitar, de vivir en espacios
o formar parte de un contexto planetario que a las claras está mostrando una debacle ambiental profunda, una crisis civilizatoria que venimos mencionando hace rato, y que no va a ser fácil de acomodarnos. Ya no te hablo a largo plazo, acá están hablando a mitad de siglo, estamos en 2021, 20, 30 años más, y creo que están siendo, más allá de que en este marco de las investigaciones haya elementos que le pueden servir a la comunidad científica para proyectarse, creo que de todas maneras los estudios son bastante optimistas en relación al tiempo. Nosotros no consideramos que tal vez para este pronóstico falte tanto. No sé si llegaremos a mitad de siglo para esto. Yo creo que mucho antes vamos a ver esto que está planteando el estudio, bastante antes. Sí, vos lo venís diciendo ya, lo dijiste en programas anteriores, varios meses atrás, no sabemos si llegamos. Exacto. No sabemos si dentro de 20 años vamos a estar. Exacto, porque es una crisis completa. Es una crisis mundial. Yo creo que, a ver, con todo el respeto que se merece, pero sinceramente creo que la pandemia podría llegar a ser una nota de color o casi un punto anecdótico a cuestiones ambientales que van a venir a futuro. E insisto, en un futuro no muy lejano. Y esto nosotros lo venimos hablando, lo venimos comentando con vos, con la audiencia, pero personas que hace muchos años, como mi padre, por ejemplo, que hace muchos años realiza estudios sobre este tipo de cuestiones, que tiene claridad sobre este tipo de temas, hace 30 años atrás, hace 25 años atrás, y aún habiendo informes de la década del 70 sobre proyecciones no demasiado optimistas para la época que estamos viviendo, a muchos de estas personas que tienen claridad para ver las cosas, se los ha considerado poco más que locos por hablar del derretimiento de los polos, por hablar de futuras ciudades bajo las aguas, sobre todo espacios costeros. Y hoy por hoy, y ya lo vamos a ver ahora en lo próximo que les voy a comentar, que recién hoy, 30 años después de lo que esos locos pronosticaron, están ocurriendo estas cosas. Están ocurriendo. Para algunos será muy claro. ¿Qué estuvo saliendo? ¿Qué estuvo circulando desde hace unos días a la fecha? Con el titular en varios medios, por lo menos en lengua inglesa y en español, en varios medios lo hemos encontrado, y confirmado sobre la pérdida mundial de hielo que se acelera sin precedentes, ¿no? Y que va de la mano con esto que ya veníamos mencionando recién, con este otro estudio. En la revista Cryosphere, donde también hizo aportes y también lo mencionó por su parte el panel intergubernamental de cambio climático, menciona que entre 1994 y 2017 se disminuyó entre 28 y 31 billones de toneladas este hielo, estos hielos eternos, como se lo llamó en alguna época. Realmente es alarmante, mencionan los estudios, porque el nuevo estudio sobre hielo a nivel mundial menciona que se derrite un 65% más rápido que en la década de los 90. Y tiene que ver también con esto que ya veníamos hablando en otros programas. Este estudio fue encabezado por la Universidad de Leeds en el Reino Unido. También reveló que la Tierra va en un aceleramiento constante, permanente y muy profundo respecto a esto que le llamaban, como decía recién, hielos eternos, y que nunca antes se vio. Es decir, estamos yendo a un punto de inflexión. Lo hablábamos recién del otro estudio, Marcos, con el tema de las plantas, con el tema de los sumideros de dióxido de carbono. Y acá están hablando que es el mismo proceso, un proceso que va de la mano, mejor dicho,
estamos yendo a un cuello de botella, un punto de inflexión sin retorno. Estas entre 28 y 31 billones de toneladas de hielo, desde la década de los 90 hasta ahora, equivalen a una capa de hielo, menciona el estudio, de 100 metros de espesor, es decir, una cuadra de espesor, y que cubriría el equivalente a todo el Reino Unido. Yo quisiera que la gente dimensione de qué estamos hablando, porque es interesante. ¿Sí? Tras esta cantidad de hielo derretido, ya el nivel del mar aumentó 3,5 centímetros en todo el planeta durante los últimos 30 años. Es decir, que calculamos 1 centímetro, un poco más de 1 centímetro cada 10 años. Este estudio fue publicado a través, o sea, los datos que estamos mencionando, ¿no? A través de un equipo de investigación que le dedicó bastante tiempo a esto. Mencionan sobre la caída de la masa de hielo en todo el mundo. Y esto es lo que yo decía al comienzo, cuando empecé a hablar del hielo, ¿no? Los locos que hace 30 años decían que esto iba a pasar, y hoy te hablan de 3 décadas y de 3,5 centímetros. La caída de masa de hielo en todo el mundo aumenta el nivel del mar e incrementa, hoy se confirma, el riesgo de inundaciones en las comunidades costeras y que amenaza con acabar la vida de los hábitats naturales de los que depende la vida silvestre. Ahora, ¿son improvisados? No. ¿Quién lo financió esta investigación? El Consejo de Investigación del Medio Natural del Reino Unido, y donde también participaron expertos de la Universidad de Edimburgo, del Colegio de la Universidad Colegio de Londres, UCL, y especialistas en ciencia de datos de Earthway. O sea, quienes están investigando esto saben un poco de lo que nos están hablando, y eso es importante decirlo, porque confirma las teorías de aquellos a quienes hace 30 años atrás pensaban que había algo que no les estaba funcionando bien, y la verdad que tenían una claridad muy importante. Y abrieron el paraguas y avisaron, y tal vez no se les prestó la debida atención. ¿Quién es el autor principal del estudio? Thomas Slater, que es investigador del Centro de Observación Polar y Modelado de Leeds. ¿Qué comentario sobre cada región analizada hizo? Mencionó que las pérdidas de las capas de hielo antárticas y groenlandesas son las que más se han acelerado en esta pérdida. Esta situación, según el experto, responde a los escenarios de calentamiento climático y como consecuencia el aumento del nivel del mar, que va a tener efectos muy graves, como decíamos hace un rato, sobre justamente las zonas costeras, las ciudades. Estamos hablando de algo realmente serio, porque imaginemos las personas donde residen, imaginemos las actividades comerciales, imaginemos lo que puede llegar a demandar un éxodo, vamos a ponerlo en estos términos, masivo de cientos de kilómetros de territorio poblado en ciudades como Nueva York o Buenos Aires, etcétera, que tuvieran que migrar con los millones de personas que significan y los gastos que eso podría producir. Acá Matt quiere hacer un aporte. Como en muchas ocasiones hemos compartido en estos encuentros, Marco, con vos y con todos los oyentes, y también en este mismo orden de cosas, justamente la mayoría de las grandes ciudades del mundo, en especial las grandes capitales de los estados nacionales, suelen estar o bien en territorios costeros de frente al mar, o bien con ríos de gran caudal, justamente porque durante toda la historia de la humanidad el agua fue fundamental y la vía marítima o fluvial también fue fundamental, tanto
como para aprovisionarse de este bien común, como también para ser usado como medio de transporte, ¿no? A través de los barcos. Entonces, la mayoría de las grandes ciudades del mundo están amenazadas por esto que se viene. No es Buenos Aires y Nueva York y un par más. Son prácticamente todas las grandes capitales mundiales las que tienen ríos o mares cercanos, ¿no? Un país como Grecia prácticamente desaparecería, incluso en sus zonas más altas, porque sus zonas más altas no lo son tanto, de hecho. Grecia está en riesgo absoluto, el país entero prácticamente. Dicho este aporte, vale aclarar que ahora vamos a comentar algo al respecto. Un dato interesante que se viene en relación a lo que dice Matt, ¿qué va a pasar con la mayoría de las ciudades? No solamente, como decíamos, pusimos Buenos Aires y Nueva York porque son ciudades sumamente pobladas y nos referíamos a aquello que va a representar un éxodo masivo desde estas ciudades costeras al interior, en todo su contexto, en todo lo que implicaría. Pero en realidad es como dice Matt, que no se malinterprete, esto va a ser masivo y no es broma. Lo interesante, y que yo lo pongo como un gran interrogante, esto del cambio climático, esta debacle que estamos viendo en términos ambientales, si bien se aceleró, y como dicen estos estudios, los últimos 30 años fueron de los peores, pero realmente Slater, que es uno de los autores de este último estudio, ¿qué subrayó a la prensa? Que este fue uno de los primeros estudios respecto de su tipo, y el más importante en examinar que todo el hielo que está desapareciendo de la Tierra se está realizando a través de observaciones satelitales. Se evaluaron para hacer este estudio 215.000 glaciares repartidos en todo el planeta. Las capas de hielo polar de Groenlandia y la Antártida y el hielo marino, que siempre lo hablamos con vos, Marcos, y con quienes están participando en el programa, todo el hielo marino que ya está a la deriva en los mares, ¿sí? Que no es poco. También menciona sobre el aumento de las temperaturas atmosféricas y que tiene que ver con lo que ya veníamos hablando respecto al primer estudio que mencionamos, al de las plantas. Fue el principal impulsor este aumento de las temperaturas en la disminución del hielo marino, ártico y de los glaciares de montaña en todo el mundo. Mientras que el aumento de las temperaturas oceánicas incrementaron la disminución de la capa de hielo antártica. Y acá quiero hacer una aclaración, porque capaz que la gente imagine, por eso yo al comienzo hablé de glaciares de roca también, la gente tal vez imagina que esta situación afecta a los polos, o afecta a determinadas, como menciona acá el estudio, ciertos hielos marinos en tales zonas de los océanos, etc. Pero acá claramente está hablando del derretimiento y las descompensaciones que sufren los glaciares de montaña en todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Le pongo un igual al lado y esto significa que los glaciares de montaña son aquellos que nutren las cuencas de los ríos en los diferentes lugares del mundo y las capas internas, que son las que alimentan estas cuencas esenciales para la vida de las comunidades. Ya no estamos hablando estrictamente de comunidades costeras, estamos hablando de a lo largo y a lo ancho de los países, de las regiones, que los glaciares de roca que hoy mencionaba, esos glaciares que están en las montañas, que forman parte de esos complejos y hermosos ecosistemas, se van a ver afectados más de lo que ya están. Y también están, con este aumento de las temperaturas, viéndose afectados. Y hay algo que se llama efecto albedo, que tiene que ver cuando estas capas blancas de hielo, de nieves eternas,
refractan la luz y permiten mantener un equilibrio ecosistémico que con el aumento de la temperatura, con esto del calentamiento global, empiezan a derretirse y se empieza a ver, en el caso del océano, la parte más oscura, ya no blanca, de estos cuerpos de hielo, y en el caso de las montañas o los glaciares de roca, se empieza a ver esa tierra, se empieza a ver la piedra, la roca. ¿Qué hacen? Absorben mayor temperatura y empiezan a ver, al estilo lupa, a acelerar justamente en un ciclo no virtuoso, en un circuito vicioso, justamente el aceleramiento, el derretimiento de estos hielos. Cosa que es realmente triste. Y a esto le sumamos un elemento más, por ejemplo, y ya que veníamos en tantos programas hablando de la megaminería, hablando del fracking, hablando de los agronegocios, cuando mencionamos, por ejemplo, la megaminería en la cordillera argentina, que sabemos que no es el único lugar en el mundo que ocurre, pero todos los restos de contaminantes, tanto sea explosivos, de la misma roca, etcétera, que quedan en suspensión y se van posando sobre la nieve y se van posando sobre los glaciares y empiezan a absorber, ya no teñidos de ese blanco pristino, justamente mayor temperatura, aceleran el proceso de descongelamiento y de derretimiento de los glaciares. Entonces ya no es la contaminación por químicos, por tóxicos, por la voladura de montaña, por el TNT, sino que es también por el mismo proceso que se va autoacelerando en los mismos espacios naturales. Es decir, estamos destruyendo con este aumento de temperatura fundado en las formas de producir que tenemos las personas, los seres humanos, la civilización humana, destruyendo absolutamente todo. Tenemos datos, tenemos más datos de los que ya venimos pasando. Durante el tiempo que mencionamos, las últimas 3 décadas, la tasa de pérdida del hielo, que decíamos que había aumentado en un 65%, pasó de 0,9 billones de toneladas estadounidenses a 1,4 billones de toneladas estadounidenses por año. La pérdida de hielo de las capas en la Antártida y Groenlandia son las que contribuyeron en gran medida a las cifras que acabo de mencionar. Por ejemplo, hielo marino del Ártico, 8,4 billones de toneladas. Plataformas de hielo de la Antártida, 7,2 billones. Glaciares de montaña, que son los que veníamos charlando de las actividades extractivistas, 6,7 billones. Capa de hielo de Groenlandia, 4,2 billones. Capa de hielo de la Antártida, 2,8 billones. Hielo marino del océano Antártico, 1 billón. Son cifras fuertes, cifras que alarman. Estamos hablando de billones de toneladas. Es mucho, es mucha cantidad. Y a este dato, uno de los coautores, el doctor Slater, mencionó también que el deshielo de los glaciares de montaña, de estos que estamos hablando, de los que nos dan el agua que sale de la canilla, porque el agua de la canilla no se reproduce en la canilla, sale de algún lado, viene de algún lado, viaja para llegar a tu mesa, estos deshielos de los glaciares de montaña representó el 22% de los totales anuales de pérdida de hielo. Es decir, es una situación gravísima. Reitero para quien entró recién y nos está escuchando, estamos hablando del deshielo, estamos hablando que se pierden las fuentes de agua que representan el 3% en todo el planeta para que los seres humanos podamos vivir. Agua pura para las actividades económicas dignas, agua pura para las comunidades, agua pura para vivir,
para beber, ya no estamos hablando de lujos. El deshielo de los glaciares de montaña, que son la fuente del agua que tomamos, representó el 22% de los totales anuales de pérdida de hielo en el planeta. Realmente desolador. Mira, tienen una pregunta para los dos. José María, de la ciudad de Almanza, en Albacete, España, dice, ¿ustedes creen que con la llegada de Biden se pueda restablecer y que se pueda hacer algo con el cambio climático? ¿O será siempre la misma historia? Bueno, agradecemos a quien escribió y quien está haciendo sus aportes para construir el espacio. Objetivamente, desde nuestro punto de vista, la suerte ya está echada. Es decir, independientemente de lo que Biden lleve a cabo como política respecto a las cuestiones socioambientales en Estados Unidos, aquí hay, o ya mejor dicho, lo hemos comentado en otros programas, hemos llegado a un punto de no retorno. Es decir, si Biden, porque a ver, todo el mundo habla de Biden, pero a ver, ¿podemos hablar de China? ¿Podemos hablar de Rusia? ¿Podemos hablar de la India? Porque yo entiendo que Estados Unidos se hizo fama y se echó a dormir. Porque sí, industrialmente son un gran monstruo, pero no nos olvidemos de una potencia que hoy en día no solamente tiene, por decirlo de alguna manera, la mayor cantidad de población sobre la Tierra, la mayor producción industrial que exista sobre la faz terrestre, que es China. Entonces, Biden, como cualquier otro cabeza de Estado, puede llegar, por supuesto, a colaborar, contribuir en alguna medida, según qué política y qué proyecciones maneje y ejerza en relación a cuestiones ambientales, puede llegar a colaborar en alguna medida respecto de esto que se llama cambio climático. Pero no nos hagamos ilusiones de que Biden va a torcer la balanza hacia la liberación de la humanidad respecto a las problemáticas ambientales y el estado actual, porque realmente eso sería reducir la cuestión y no nos interesa ponernos de esa manera o en esa tesitura, porque creo que tenemos que enfrentar el cambio climático y las consecuencias de nuestras acciones con un total y absoluto realismo. Es decir, todo lo que se pueda colaborar, creo que hoy en día, en un punto de no retorno, puede llegar a ver, ser una especie de campo de contención o de una especie de colchón que mitigue los serios impactos, pero al mediano plazo esta situación no tiene vuelta atrás. Hemos infringido un daño muy grande al planeta, muy grande, y nos tenemos que hacer cargo de eso. Pero sí me interesa comentar respecto de esto, porque la pregunta es muy buena, de decir, ¿qué tendría que hacer un gobernante justamente para colaborar en no seguir, contribuyendo al cambio climático? Básicamente, parar el formato industrial con el que nos estamos manejando en todo el planeta. Porque, a ver, el capitalismo montó un formato de forma de producir, un formato de producción, que es el extractivismo. Y mientras el extractivismo sea lo que mueve el mundo, nada va a ser posible más allá de que un gobernante diga, pues bien, sí existe el cambio climático, vamos a ver qué hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que los gobernantes que suben, más allá de la voluntad popular y todo lo que, en términos de pantalla sea lo que se muestre, tenemos noción
de que existen, y siempre lo decimos, Marcos, y vos lo sabés bien, que estás todos los programas con nosotros, existen los innegociables. ¿Cuáles son los innegociables? Las cosas que no se tocan. Quien sube al poder, hay aspectos de la realidad que no las va a poder modificar. Objetivamente, porque hay un poder superior a los gobiernos y a los estados, que es el poder del capital, que son el poder de los grandes señores del mundo, que llevan los hilos de los gobiernos y de las naciones por sobre encima de todo aquello que uno puede imaginar. Y hay grandes intereses. Entonces, Biden, más allá de su buena voluntad en apariencia, no va a inclinar la balanza a un cambio radical en términos de lo que pesa, más allá de que estemos hablando de Estados Unidos. E insisto, hoy en día yo creo que el gran coloso, y a cuestiones que tendríamos que prestar atención, es lo que están haciendo los chinos en todos lados del globo. Volviendo al estudio, mencionamos la pregunta que se hace, ¿qué es lo que produce el deshielo? Y un poco lo venimos hablando. El estudio examinó también la causa principal de deshielo de cada una de estas fuentes que mencionábamos recién, ¿no? En el caso del hielo marino del Ártico y de los glaciares de montaña, el aumento de las temperaturas atmosféricas, sobre todo, fue lo que está impulsando el deshielo. En el caso de las capas de hielo de la Antártida, la causa principal fue el aumento de las temperaturas oceánicas, ya lo veníamos charlando. En el caso de la capa de hielo de Groenlandia y de las plataformas de hielo de la Antártida, el deshielo aumentó por una combinación de ambas. En total, el deshielo de la Antártida, Groenlandia y los glaciares de montaña aumentó el nivel del mar en unos 34,6 milímetros según el estudio. Coincide con lo que ya habíamos mencionado, 3,5 centímetros. Y acá hay un dato que ya iba a llegar y tiene que ver con lo que mencionó Matt de las migraciones y de las ciudades, y que esto va a ser extendido a lo largo y ancho del planeta. El estudio dice que aunque no parezca mucho, cada centímetro, escuchen esto, cada centímetro de subida del nivel del mar pone mínimamente a 1 millón de personas en zonas bajas en riesgo de verse inundadas. Es decir, a ver, hablamos de un porcentaje de personas, pero solamente habla de verse inundadas, no estamos hablando de lo que Matt mencionó siquiera, con 1 solo centímetro que aumente. Es importante. Es decir, 1 centímetro, 100 millones de personas. Cada centímetro que suba el nivel del mar va a poner a 1 millón de personas de zonas bajas, estamos hablando, estrictamente, en el riesgo de verse inundadas. Es mucho. 1 centímetro. Ya. Claro, son esos lugares donde claro, el nivel al subir, ya. No, es increíble, es increíble. Así es. Y otra cuestión, hay un científico que no participó del estudio, pero también estuvo haciendo algunas reflexiones al respecto, mencionó que en un estudio, o sea, levantó el pulgar, porque mencionó que era un recuento exhaustivo, o sea, un buen estudio de cómo está desapareciendo el hielo del Ártico, del Antártico, de las cordilleras, etcétera. Pero dice que no está de acuerdo con una sola afirmación que tiene este documento que estuvimos contando, que sea que el derretimiento del hielo marino, del que es flotante, que esto lo veníamos hablando en otras oportunidades con vos, no contribuya directamente al nivel del mar, porque esto es así, a ver, es sentido común también. Hay un derretimiento y va aumentando el nivel del mar. Y realmente lo vamos a ver en el corto plazo, Marcos.
las consecuencias se van a ver en el corto plazo. Ya no tenemos dudas. En 2007 se hablaba de que había un estudio que mencionaba un documento, y lo cita este señor Slater, de que si todo el hielo marino flotante se hubiera derretido o se estuviera derretido, el nivel del mar iba a quedar en 4 centímetros nada más. Pero realmente sabemos que la cuestión va a ser bastante, bastante más complicada. No va a ser tan sencilla. Y por eso este tipo de documentos que empiezan a salir, consideramos sinceramente que son sumamente importantes que las personas los vean, los lean, que se pongan en contacto, que entren en contacto con la información, porque, a ver, esto depende de todos y de cada uno también. Le vamos a pasar ahora un poquito la pelota a Matt. Vamos a patearla para aquel lado, que tiene algunos datos también. Y que tiene que ver con la información de los glaciares. Y después vamos a contar también un poco lo que nos pasó en Argentina y nos está pasando, para que la gente también sepa que estamos padeciendo este tema ya hoy, ayer, hace 10 años, 20 años, ya lo vamos a comentar. Salto de palomita al centro para cabecear directo al arco, con algunos datos bastante contundentes, Marcos, oyentes, todos los quienes están ahí escuchándonos y compartiendo. Y retomo algo que mencionaba Luciana hoy más temprano respecto de la presencia justamente de los glaciares más allá de las zonas frías, con climas fríos de nuestro mundo, ¿no? De nuestro planeta. La gente podría llegar a pensar, bueno, glaciares en la Antártida, en el Polo Norte, pero no, obviamente no. Hay glaciares en otros muchos lugares de nuestro mundo, y vamos a tomar el ejemplo puntual en este caso de Argentina, ¿no? Que es el país donde nosotros vivimos y por lo tanto de donde tenemos mayor conocimiento y mayor estudio en mayor profundidad. La Argentina, y acá viene un dato que cada oyente, dependiendo de dónde esté, tome este número que voy a dar en kilómetros cuadrados y lo piense desde su propio lugar, ¿no? Allá en México, el amigo que nos preguntaba desde España, piensen este número. En la Argentina tenemos 8.484 kilómetros cuadrados, ¿sí? 8.484 kilómetros cuadrados cubiertos de hielo, ¿sí? Los glaciares argentinos son 8.484 kilómetros cuadrados, o sea, muchísimo territorio cubierto de hielo glaciar, ¿sí? Distribuidos en 12 de las provincias argentinas: Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur y Tucumán. ¿Sí? En todas estas provincias argentinas, en estas 12 provincias, hay entonces territorios glaciares, hay glaciares, y alimentan 39 cuencas hídricas, ¿no? Esto que también mencionaba Luciana hoy más temprano, el hielo que se derrite del glaciar cuando la temperatura sube, se transforma en agua que desciende a los ríos, y estos ríos llegan hasta el océano Atlántico, ¿no? Atravesando el resto de las provincias, las que no hemos mencionado. Nuestro país, Argentina, tiene 23 provincias, incluyendo la capital federal, ¿no? Que es autónoma. Entonces, de esas 23, 12 tienen glaciares, porque están en nuestra cordillera de los Andes, ¿no?
en la parte más baja, en la parte sur de la cordillera, que es la columna vertebral de este sur de la América Latina. El equivalente a las Rocallosas allí, a la cordillera de las Rocallosas en el norte, ¿no? En el hemisferio norte. En el sur tenemos a los Andes, que tienen alturas muy, muy altas y que tiene que ver, de hecho, el pico más alto de toda la cordillera está aquí en la Argentina, es el Aconcagua, y tiene casi 7.000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? Y obviamente hay hielo en su cima, hay glaciar también ahí. Eso es en los Andes centrales. Tenemos diferentes regiones, ¿no? De estos glaciares, de estos gigantes de hielo. Los Andes desérticos es la primera, que está en todo el noreste argentino y llega hasta la provincia de San Juan, y es justamente la que incluye la cuenca del río Hachal, ¿no? Nuestros amigos de la Asamblea Hachal No Se Toca, que están hace tantos años, hace una década, luchando en contra de la Barrick Gold, que tiene reconocidos 3 derrames de cianuro sobre el río Hachal, 3 reconocidos, Marco, reconocidos, estimados oyentes. Así que imagínense ustedes, si la empresa reconoce 3 derrames de cianuro, insisto, cianuro, o sea, un ácido que es absolutamente peligrosísimo para la vida. Y la empresa reconoce 3 derrames. ¿Cuántos serán entonces de verdad? ¿No? Si hay 3 reconocidos, ¿cuántos más puede haber? Y bastantes más seguramente. Bueno, ahí está la mina Veladero, contaminando el río Hachal, el río, y por lo tanto también a los hachaleros que viven allí, a la localidad de Iglesia también que está cercana, y bueno, poniendo en riesgo la vida, ¿no? No solamente de la gente, sino también del bioma, ¿no? De las plantas, de los animales. Esa es la primera región, decíamos, los Andes desérticos, donde los glaciares están sobre los picos más altos, algunos volcanes aislados, y suelen estar a una altitud muy elevada de más de 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar. O sea, está muy alto, ¿no? Y donde el clima es frío todo el año, por eso se mantienen ahí los glaciares. Y sin embargo, Marco, otro dato que también podemos dar para todos los oyentes, 1 grado de variación climática, 1 grado de más calor, y los glaciares se derriten. Y se derriten kilómetros, no un poquito, se derriten mucho. ¿Sí? La variación climática los afecta muchísimo a los glaciares y por lo tanto nos sirven para medir el cambio climático prácticamente mejor que ninguna otra herramienta. Porque 1 grado que suba la temperatura y los glaciares pierden muchísimo de su masa, de su hielo, de su contenido, básicamente. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, Mati? Sí, Marco, decime. Sí, hablamos del territorio de Argentina. Sí. Entonces, ¿hay lugares que están sin agua? Por ejemplo, que hay lugares que falta el agua realmente. Claro que sí, porque Bueno, en el medio de estos caudales que aumentan cuando el glaciar se derrite, tenemos zonas donde la deforestación, producto de otro tipo de industrias, como puede ser la maderera, como obvia, pero también de otras muchas, como estas mismas empresas megamineras que funcionan sobre la cuenca del río Hachal, terminan generando, porque necesitan de esta agua también para poder producir y para poder extraer y llevar adelante su extractivismo, producen en las poblaciones y en los biomas falta de agua, producen sequía. Bueno, de hecho están en Hachal con problemas de agua. Exactamente. Claro, a eso yo quería llegar. En el sentido, sí, en los lugares que falta agua, ¿no es cierto? Y está habiendo un deshielo desde la montaña, ¿no se pueden crear pantanos para regularizar y enviar agua a los lugares que falta agua, tanto sea para la agricultura y para la ciudadanía?
Bueno, en realidad eso que vos mencionás también se hace mucho con las represas. El tema es que se están dañando las fuentes. Eso es lo que, porque nosotros podemos, a ver, en términos de infraestructura el hombre puede construir miles de cosas y lo ha hecho siempre. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando que se daña, a ver, el lugar primigenio de donde brota el agua? ¿De dónde la vamos a sacar? Ese es el problema. No, el origen. Claro, sí, empieza con el origen, es verdad. Pero pasa que yo a veces no entiendo los gobiernos, bueno, los gobernadores de las provincias, el gobierno central, no voy a marcar a uno, voy a marcar a todos, de todos los años, que no vean este tipo de problemas tan importantes que tarde o temprano nos va a dañar, porque claro, si esos 3,5 centímetros que ha aumentado, y como dicen, se puede ir a 4, a 5, porque cada vez puede haber más, esto va a traer un problema. Y parece mentira que ellos no vean con esos ojos de decir, a ver, vamos a ver qué hacemos, vamos a hacer algo. Yo lo que veo es que las autoridades de Argentina, como de otros países, no hacen nada. Hace muchos años, me acuerdo, que se quedó vacía, se quedó seca las cataratas del Iguazú. Sí. Fue por un problema hidroeléctrico, bueno, de la hidroeléctrica brasilera. Sí, te iba a mencionar eso, fue un conflicto también con Brasil eso. Claro. Y no hace mucho también había reducido el caudal y estaba bastante afectada de este lado de la frontera, y debió intervenir el gobierno nacional hasta que finalmente lograron un acuerdo y abrieron, o sea, levantaron las compuertas para volver a permitir que el cauce del agua se llenara y que fluyera. Claro. O sea, las guerras por el agua, que mencionamos hace un par de programas atrás, son hoy. Y es una sola y una gran guerra por el agua. Vos mencionabas, Marcos, recién a los gobernantes. Yo quiero hacer una pequeña síntesis. Sí. Cuando hacía algunos años que Conciencia Solidaria había nacido, más o menos unos 3 años o 4 llevábamos trabajando como asociación civil, nos propusimos una tarea enorme, titánica, que era la de proteger justamente estos cuerpos de hielo, ¿sí? Estos glaciares en Argentina. Hace más de una década hubo, dentro del ámbito de los políticos chilenos, alguien que inició un proyecto, una propuesta para la protección de glaciares en su país. Y quedó, como pasa siempre, un poco en el olvido. Y la diputada Marta Maffei, una compañera con la cual seguimos trabajando, exdiputada, docente, gremialista, una mujer que ha laburado toda su vida para mejorar aquellos entornos donde está presente y muy interesada en estas cuestiones ambientales, tomó un poco la idea de este diputado chileno y se sentó a iniciar la redacción de una ley de protección de glaciares para Argentina. Algo inédito. Y logró colocar la ley en el Congreso, logró que se tratara, logró que se aprobara en el año 2008. Poco tiempo después, a los meses, quien entonces estaba en el gobierno, a la cabeza del Estado Nacional, Cristina Fernández de Kirchner, vetó esa ley, y esa ley, ese veto, se llamó popularmente el veto Barrick, porque hacía referencia a la famosa corporación megaminera, que es justamente un poco el caso que menciona Matt hace unos instantes de Veladero, la mina de Veladero en San Juan, de la empresa Barrick Gold. Y el veto Barrick tenía que ver
con aquella actitud genuflexa de parte del gobierno nacional en relación a las empresas megamineras, ¿no? Ese fue uno de los grandes ejemplos de una ley que protege las fuentes de agua, y es la propia presidenta la que la veta. Una vez que se consigue, después lo que, a ver, yo quiero que la gente pudiera dimensionar lo que significa escribir un anteproyecto, armar un proyecto de ley, colocarlo en el Parlamento, que pase por comisiones, que se vote y que finalmente salga y que después haya que custodiar. La gente, yo creo que a veces no tiene idea de lo que cuesta la labor que es sacar un proyecto de ley, sacarlo que se convierta en ley y que finalmente esa ley, si debe reglamentarse, se reglamente con criterios lógicos y justos y que se aplique finalmente de forma adecuada. Es un laburo, un trabajo titánico. Bueno, una vez que se vetó esta ley a través del veto Barrick, por medio de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, nos propusimos volver a sacar esa ley desde Conciencia Solidaria, esta vez con alguien que, si no estoy equivocada, todavía está en México, y tal vez vos lo conocés, lo identificás, Marcos, a Miguel Bonazo. Bien, Miguel trabajó con nosotros con la presentación del proyecto, retomando lo que Marta Maffei inicialmente había colocado, y en ese momento, con uno de nuestros compañeros, que era glaciólogo, el glaciólogo Toranzo, y compañeros que eran abogados, estuvimos trabajando intensamente para hacer una mejora y ajustes del primer proyecto de ley, justamente para que las empresas no pudieran trabajar, pero ya no protegiendo la zona de los glaciares, sino una zona que es conocida como zona periglacial, que justamente peri indica que está justamente alrededor de estos cuerpos de hielo, y que en realidad es quien, en términos estacionales, es la reguladora del recurso hídrico, es quien regula las cuencas de aquellos cuerpos de hielo. Entonces nos propusimos, y con de alguna manera una batalla ardua, porque algunas organizaciones ambientalistas que son conocidas no estaban visualizando la importancia de sumarse al proyecto que estábamos manejando con Miguel Bonazo para proteger la zona periglacial. Y seguían enfocados en una idea vieja, obsoleta. Fue una lucha hacia adentro del movimiento ambientalista, y una vez que se unificaron los criterios, se pudo sacar en septiembre del año 2010, y después de 2 años de lucha, después de 2 años de llevar a la capital federal, en Buenos Aires, en Argentina, la problemática de lo que era el agua. La gente en la capital federal no sabía que los glaciares son las fuentes de agua. La gente no sabía en Capital Federal, por ejemplo, que las empresas megamineras, como decía Matt, afectan justamente estas actividades extractivistas a los glaciares. Nadie sabía lo que era la megaminería, y nos tomamos el trabajo durante 2 años de informarle a la gente de qué se trataba todo esto. Finalmente, como les decía, en 2010, en septiembre, logramos sacar nuevamente, después de un veto, otra vez tener la ley de protección de glaciares y ambiente periglacial de presupuestos mínimos, que es la 26639. Una labor enorme. Hoy en Argentina, y como país pionero, tenemos una ley que protege las fuentes de agua, las zonas periglaciares y los glaciares. El tema es, si la ley se cumpliera como debe cumplirse, ninguno de los derrames de la Barrick Gold, como mencionaba Matt hace un rato, podrían haber ocurrido porque están asentados sobre zona periglacial. Fíjense que no se trata de tener leyes solamente, sino de la corrupción que existe y que hace que las leyes parece que fueran de mentira, parece que no existieran. Se las omite, claro, se las omite, se las tergiversa, etcétera. También se hacen mal los estudios que complementan las leyes. Los datos que yo estuve leyendo tienen que ver con el Inventario Nacional de Glaciares de la Argentina, que es un documento que acompaña a la ley,
que acaba de decir Luciana, la ley salió en 2010, estamos en 2021, 11 años después, y el inventario recién fue realizado hace muy poquitos añitos. No se crean que fue en 2011 o 12. No, fue hace nada, hace muy pocos años, y encima es engañoso, porque considera, o mejor dicho, no considera al ambiente periglaciar. Este inventario es sobre glaciares solamente, cuando la ley busca proteger también el ambiente periglacial, ¿no? Yo todos los datos que di de las 12 provincias, de la cantidad de ríos que alimentan y etcétera, tiene que ver con glaciares específicamente, pero no con ambiente periglacial. Y para poder proteger también el ambiente periglacial, necesitamos conocerlo. Entonces, este informe está incompleto. Vaya a saber quién, por qué razones lo hicieron mal, ¿no? ¿Se habrán equivocado? Y yo qué sé, puede ser que se hayan equivocado. Recordamos la anécdota de hace unos 4 años aproximadamente. Estábamos en uno de los salones del Congreso de la Nación, nos tocaba hablar en ese espacio porque habíamos estado reclamando por vía administrativa y todo el derrotero que siempre hacemos en términos legales, para que nos terminaran de decir si en realidad, ya sabíamos que los plazos del inventario de glaciares, que a partir de la puesta en vigencia y de la reglamentación de la ley año 2010, había 180 días para iniciar el trabajo de inventariado de glaciares y zonas periglaciales, y estábamos ya pasados unos 7 u 8 años, y todavía estábamos en veremos. Y no solamente estábamos hablando de los plazos, sino que realmente queríamos saber si realmente se había hecho el trabajo como correspondía. Recién en aquel entonces, a partir de este derrotero de trabajo jurídico que veníamos haciendo, y además ese mismo día en el Congreso, estaba presente el doctor Pablo Ruiz del CONICET y reconoció abiertamente que las cosas no se habían hecho bien. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuánta, valga la redundancia, agua abajo del puente? ¿Y cuántos accidentes que no son accidentes porque podrían haber sido evitados, de contaminación sobre los espacios naturales, se podrían haber evitado si la ley se hubiera cumplido al pie de la letra? Hoy no tendríamos los problemas que tenemos. Claro, el problema mundial, respetar la ley. Mira, reciban Quique Fernández de Estados Unidos, dice, bueno, primeramente un saludo y un abrazo para los dos. Mi pregunta es, en todo este tiempo que que estamos viviendo esta pandemia y que millones de personas hemos estado aisladas y muchas compañías y fábricas han tenido que cerrar. En estas operaciones, ¿esto ha ayudado en alguna manera a nuestro planeta disminuyendo la contaminación global? En ese sentido, muchas fábricas habían cerrado, se vio una disminución, dicen, en la atmósfera de la contaminación, pero ¿ustedes tienen algún resultado, algún dato que haya bajado? Mira, acá en México tiempo, Quique, te agradecemos que estés escuchando, que estés presente, participando, y gracias por esta inquietud que colocas. Objetivamente, tenemos que decir algo. Nosotros dedicamos 2 programas, o 3, si recordás, Marcos, a trabajar este tema de la disminución de no solo de los factores, sino las concentraciones de muchos niveles de toxicidad en contexto de esta pandemia. Hubo estudios que se realizaron, pero debemos decir algo. Quiero ponerlo con un ejemplo local, en nuestro caso en Argentina. Las empresas extractivistas, megamineras, las centrales nucleares, los emprendimientos de espacios donde se labura con fracking, por ejemplo, que se hacen trabajos de explotación de petróleo y gas no convencional,
etcétera, no pararon en ningún momento. Y lo que es peor, declaraciones públicas de los representantes de nuestro gobierno, de los cargos o de los mandos intermedios, hasta el propio presidente de la Nación Argentina, el señor Alberto Fernández, mencionando que para este gobierno este tipo de actividades industriales eran esenciales. No pararon. En ningún momento pararon. Increíble. Acá en México hubo un parate, una cosa, pero el tráfico siguió estando presente. Algún momento, algún día se veía pero lo que era la contaminación, el ver aquí en el Estado de México, donde nosotros estamos, para nada. Es decir, hay como una nube, como una... Y sí, esto yo creo que es general. No se ha logrado bajar y yo creo que falta, ¿no? Falta de respeto, falta de cuestión de principio, porque si cada fábrica tuviera un depurador arriba para depurar ese aire tóxico que sale de sus chimeneas, de sus calderas, las cosas yo pienso que sería diferente. Hay países que han hecho cosas, hay países que han tomado medidas, pero claro, no somos todos, ¿no? Es decir, cada uno le da lo mismo, pase lo que pase. Y Marcos, no te olvides que México es una de las ciudades más contaminadas del planeta. O sea, sí. es... México DF, la Ciudad de México. Sí, la Ciudad de México. Sí, la Ciudad de México, la Ciudad de La México. Ciudad de México, ¿no? claro está. Imagínate con los problemas para la respiración, en el sentido de salimos a la calle y lógicamente a mucha gente el cubreboca nos ayuda, pero te puedo asegurar que hay muchos, incluyendo el presidente, que es el primero que da el ejemplo, que va sin cubreboca. Entonces, claro, esta afección, este virus que tenemos en el aire, lógicamente es más factible de contagio. Ayer se batió otro nuevo récord de muertos. Entonces, yo no entiendo cómo la gente no se da cuenta que encima de la contaminación y nos cuesta respirar, somos más propensos a contagiarnos sin usar cubreboca. Mira, Marcos, si las personas cambiaran su alimentación, que lo hablamos mucho en este programa, sí. Y si las personas mutaran ciertos hábitos de conducta cotidianos, y si tuviéramos mayor respeto ambiental, esto del COVID sería, una especie de chichón en la uña después de usar un martillo y nada más. Sería algo mínimo, pero hay mucho agravamiento objetivamente, estuvimos hablando desde Conciencia Solidaria con el doctor Martínez, Luis Martínez, que es genetista, médico genetista, y realmente uno se termina dando cuenta que la pandemia es un poco lo que los intereses quieren que sea, pero que hay una cantidad de factores preexistentes que generan que esto tal vez en algún sentido sea tan complicado como una neumonía, tan complicado como podría ser un cáncer, en el sentido de que hay un montón de enfermedades que están aconteciendo y se ven agravadas justamente por la forma de vida que hemos elegido los seres humanos. Ni más ni menos que por eso. El COVID es el resultado de nuestras propias acciones. Entonces, esto sería anecdótico si hiciéramos un par de cambios a nivel de rutina. El tema es que estemos dispuestos a hacerlos. Claro. También todo esto, Marcos, oyentes, queridos, estimados, tiene que ver, todas estas cosas que estuvimos hablando ahora mismo, también las podemos analizar volviendo a leer, ¿no?, este documento del Inventario de Glaciares, que complementa la Ley de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar, y nos encontramos con que de repente acá los glaciares son considerados, y acá voy a citar textual, como reservas estratégicas de agua, ¿no? En esto de pensar el agua con la importancia que tiene, con que ahora cotiza en la bolsa de Wall Street, con la perspectiva de las guerras por el agua,
¿no? Y justamente fíjate, Marco, fíjense oyentes, que el inventario los considera como reservas estratégicas de agua, ¿no? Para, y continúa, ¿no? Y aclara, para zonas bajas adyacentes a gran parte árido, a la gran parte árida del país, ¿no? Está reconociendo, obviamente, que el país está en una crisis hídrica y en un faltante de agua, donde la cordillera de los Andes, nuestra columna vertebral aquí sudamericana, constituye la principal fuente de agua para los ríos del oeste argentino, ¿sí? Los ríos del oeste argentino bajan desde la cordillera, bajan desde estos glaciares. En años secos o de baja precipitación, los glaciares que se descongelan, ¿no? El descongelamiento de las crioformas, tiene una contribución muy importante al caudal de los ríos andinos, porque aportan estos valores significativos de agua de deshielo, ¿no? Entonces, estos cambios climáticos generan un aumento entonces en el descenso del glaciar, en el agua que fluye, pero también esto es agua que después, o sea, que sale en exceso en un momento y que después va a faltar también. No es que es mejor. Al contrario, estamos perdiendo esa reserva estratégica de la que está hablando el inventario, la estamos perdiendo más rápido, ¿no? Y el agua está siendo escasa, por eso es que empieza justamente a cotizar en bolsa. Por eso es que están surgiendo estos conflictos de los que estamos hablando acerca de justamente guerras por el agua, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta justamente bien detallado dónde están los glaciares, qué territorio abarcan, cuánto hielo hay ahí, ¿no? Su distribución espacial, ¿no? Porque estos datos acerca de las reservas hídricas, y es lamentable que se estén pensando de esta manera, ¿no? Como reserva hídrica, el glaciar cuando tiene una importancia para mantener los ecosistemas, que es absoluto, para la ecología de todo el planeta, de hecho. Pero los tenemos que pensar ahora, o por lo menos los piensa este informe, como reservas estratégicas de agua, Marcos, oyentes, ¿no? Y entonces, información básica, ¿no? Que tenemos que tener, que tenemos que conocer por su capacidad reguladora, entonces, de dichos cuerpos sobre los caudales de los ríos y en las condiciones climáticas extremas que estamos viviendo en la actualidad. La verdad que es un problema, es increíble, ¿no? Los escucho a ustedes y admiro el trabajo que hacen para podernos informar a todos. Y sé que son temas largos, ¿no? Hay muchos países que se benefician realmente de los glaciares, es decir, que lo utilizan bien y respetan los glaciares en el mundo. Mira, hay zonas, a ver, Marcos, no en todos los lugares tenés cordillera y glaciar de roca, pero hay zonas donde los circuitos son complejos y que viajan distancias. Lo que sí te puedo decir es que en países, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Europa, en ciertas zonas, hay cosas que no se tocan. Y por eso vienen a por recursos a otras. No sé si se entiende lo que estamos diciendo. Sí, sí. Y también tenemos que considerar justamente este dato que mencionaba Luciana hace un rato y que no hay que dejarlo pasar, que de hecho la ley de protección de glaciares y de ambiente periglacial que tiene la Argentina no la tiene ningún otro país del mundo, ninguno. Y entonces, que se haga mal el inventario, que no esté completo, que deje zonas afuera del registro, se entiende todavía más desde este otro punto que acaba de mencionar Luciana.
si en países del, entre comillas, primer mundo, los glaciares son sagrados, sin necesidad de que exista una ley que los proteja, es porque van a buscar agua a otro lado, ¿no? Y acá, diciendo primer mundo, soy absolutamente ecléctico y estoy diciendo nada y estoy diciendo todo también, ¿no? Así que ahí ya se entiende perfectamente de qué estamos hablando. La verdad que nos llama la atención, bueno, a los que somos personas que tratamos de cuidar el ambiente, y encontramos lo de Groenlandia es tremendo también. Ahí se han visto imágenes. Hay mucha gente que pasa de todo esto, le gusta ver las telenovelas, le gusta ver los programas estúpidos, entran en YouTube, entran y buscan tonterías. Y yo creo que todo esto forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos en esta tierra. La informática está para informarnos, no para desinformarnos, no para volvernos estúpidos, pendejos, boludos, gilipollas, así como quieran llamar en cada país del mundo. La tecnología está para educarnos, pero claro, cuando la usamos mal y buscamos reggaetón y buscamos tonterías y buscamos ver lo que hace el tiki tiki, a ver qué esto, el otro, claro, es como que evadimos los problemas. Y si nos metiéramos en este tipo de temas a buscar cuál es el problema, qué es esto, escuchar, un ejemplo, de poder escuchar a Matías y a Luciana, que se toman el tiempo cada semana para poderlos informar y decir, pucha, nos estamos yendo, ya tenemos 3 centímetros y medio, que ha aumentado el nivel del mar, ¿qué puede pasar? Estás diciendo, Grecia puede desaparecer, Prácticamente. y como Grecia también otros países, ¿no? Así es. Así que no sé, creo que la tecnología hoy está para ayudarnos, no para destruir. ¿Y cómo la utilizamos? Hay que aprender. Aprendamos a utilizar realmente, y esto no quita que no veamos TikTok, no veamos una plataforma, esto no, pero busquemos también la información que nos enriquece como persona, como seres humanos que vivimos en este planeta. No sé, espero no haber estado fuera de tono en el sentido de lo que he dicho, Luciana y Matías. Está correcto. Todo tiene que ser un instrumento utilizado a los fines que corresponde para asistir la vida planetaria. Si eso no está, bueno, este es el resultado. Ya. Y nos van. Bueno, no sé si tienen algo más que quieran contar. No. Como vean ustedes. Agradecer, Marcos. Agradecer, tal cual. Agradecer la oportunidad. Los agradecidos somos nosotros, la dirección de la radio, nuestros compañeros, los oyentes que se quedan ahí escuchando y a veces si alguno habla o no, pero están atentos porque lo veo en el sentido de que esto nos llama la atención y atención, nos estamos comiendo el planeta. Literalmente. Lo que a veces yo no entiendo es que vayamos a buscar vida en otro planeta, que vayamos a querer ver qué pasa en otro planeta, a ver si hay vida en otro planeta, cuando no somos capaces de defender realmente el planeta donde vivimos. Sí, tal cual. Esto llama mucho la atención. Mucho. Sí, es así, Marcos. La imbecilidad primero de pensar como un interrogante la vida extraplanetaria, creernos los únicos y pobres, además, y por otro lado, colocar recursos que deberían ser para asistir la necesidad del planeta en ver la forma que tenemos de zafar y empezar a especular con miras hacia afuera, que no empezó ahora, pero de todas maneras hay que ser muy, muy estúpido, muy imbécil para seguir en esa carrera. Pero bueno, si hay algo que nos caracteriza como sociedad, es un poco, ¿no? Esto de la estupidez. Sí, la verdad que sí. La verdad que es algo que nos llama mucho la atención. Pero bueno, nos vamos agradeciendo, sí, de todo corazón el aporte que dan ustedes miércoles a miércoles,
Un fuerte abrazo de parte mía, de toda la dirección de la radio. Un fuerte abrazo a todos los chicos de la ONG. Un fuerte abrazo. Así que bueno, nos sentimos la semana próxima. Muchas gracias, Marcos, y a quienes están ahí del otro lado también escuchando y participando. Un fuerte abrazo, ¿eh? Nos Muchas vemos. gracias. Vamos con una